Hola, hola, el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer estos deliciosos cinnamon rolls con 3 diferentes rellenos. Uno de ellos es chocolate, frutos rojos y queso crema. Vamos a iniciar con nuestro proceso de blooming. Vamos a comenzar calentando nuestra leche de 38 a 43 grados centígrados para luego poner la mantequilla y luego vamos a añadir la levadura. Cuando nuestra mezcla de leche y mantequilla se encuentra en la temperatura ideal, vamos a añadir la levadura y el azúcar. Mezclamos todo y vamos a dejar reposar por 10 minutos. Pasados los 10 minutos vamos a añadir nuestro huevito a la mezcla del blooming suavemente y luego vamos a añadir la harina por tandas para ir formando nuestra masa. Todo el proceso pueden iniciarlo desde un bowl, no es necesario comenzar a amasar desde este momento. Seguimos incorporando la harina. Con toda la harina incorporada vamos a comenzar a amasar más o menos unos 10 minuticos solamente hasta formar la masa. Luego vamos a dejar reposar nuestra masa con papel vinipelado por 1 hora y media en un ambiente más o menos tibio. Vamos a comenzar nuestra mermelada de frutos rojos y vamos a poner en una olla los frutos rojos, el azúcar, un poquito de agua, 70 mililitros para ser exactos, y vamos a comenzar a mezclar y ponemos a fuego medio alto. Cuando veamos que nuestra mezcla está más o menos así, vamos a cocinarlo por 30 minutos, vamos a bajar el fuego y vamos a aplastar un poquito con la cuchara las frutas hasta obtener esta textura. Cuando la mermelada se encuentre a una mejor temperatura, es decir, temperatura ambiente, vamos a ponerla en una manga pastelera y vamos a reservar para luego rellenar. Iniciamos con nuestro relleno de los rollos de canela. Vamos a poner azúcar morena, canela, mantequilla a temperatura ambiente y vamos a comenzar a realizar una pasta hasta que todo se vea así y todo esté incorporado. Cuando ya tengamos la textura deseada, la vamos a reservar. Continuamos con nuestro relleno de queso crema. Vamos a poner todo en la batidora, azúcar impalpable, queso crema a temperatura ambiente y vamos a comenzar a batir a una velocidad media alta hasta obtener la textura deseada. Pueden aromatizar la mezcla de queso crema con vainilla si lo prefieren. Para nuestro relleno de chocolate vamos a poner chocolate, aceite de coco y lo ponemos a fundir en escalas de 30 segundos. ¿Sabías que los rollos de canela vienen de Suecia y que tienen su propio día festivo, el 4 de octubre? Después de leudar nuestra masa por 1 hora y 40, 1 hora y media más o menos, podemos ver los cambios que tuvo nuestra masa. Debe crecer más o menos al doble de lo que la dejaste. Vamos a proceder a poner un poco de harina en la mesada y vamos a disponer a poner toda nuestra masa ahí. Comenzamos a estirar con nuestro rodillo y un tip súper importante que les doy es que deben siempre rotar la masa para que quede parejita a los lados y que no les vaya a quedar un lado más grueso que el otro. Cuando ya tengamos la textura y el grosor deseado, vamos a proceder a añadir la mantequilla que habíamos realizado previamente con azúcar y canela para nuestros rollos. La vamos a esparcir de una manera pareja que nos quede totalmente cubierta y nos quede más o menos unos 2 centímetros a los bordes. Vamos a comenzar a enrollar para obtener nuestra forma de rollito de canela. Rodamos desde las esquinas hacia el centro, sin hacer mucha presión. Cuando ya tengamos nuestros rollos vamos a proceder a cortar las esquinas y luego a porcionar los rollitos para que todos nos queden parejos. Yo saqué una medida más o menos de 2 de mis dedos y esto nos va a dar un resultado más o menos de unos 6 a 7 rollitos por cada lado. Ponemos nuestros rollitos en una bandeja y los vamos a poner a leudar por otros 40 minutos en un espacio medianamente cálido. Al terminar nuestro proceso de leudado deben verse algo así los rollitos de canela. Vamos a proceder a poner un poco de crema de leche sobre cada rollito para que al hornear no nos vaya a quedar muy seca la masa.
Es muy importante precalentar nuestro horno y lo vamos a llevar luego nuestros rollitos a hornear por 30 minutos a 350 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados. Cuando nuestros rollitos salgan del horno deben verse algo así, desarmarse un poquito y estar así muy suavecitos. Vamos a proceder a rellenar nuestros rollitos. Si quieren pueden rellenar con la manga pastelera por dentro de las grietas del rollito o simplemente pueden poner encima la mermelada como lo hice yo. Ponemos nuestro frosting de queso. Pueden decorarlo con lo que más les guste. Yo en este caso puse nueces pecanas en la parte superior para que le diera un look más bonito y una textura. Para decorar los otros rollitos pusimos frutos frescos, frutos rojos frescos. Para finalizar ponemos nuestro chocolate en una manga pastelera y lo ponemos en la parte superior del rollito. Yo elegí ponerle chips de chocolate para la decoración. Listo, estos serían nuestros 3 diferentes rollitos de canela. La base siempre va a ser la misma, los 3 rellenos son diferentes. Frosting de queso, mermelada de frutos rojos y chocolate. Recuerden suscribirse y darle like. Sus rollos deben quedar así suaves, esponjosos y las salsas deben aportar un súper sabor. En este video aprendiste cómo hacer masa para rollos de canela, el relleno de los rollitos de canela, es decir, su mantequilla. También aprendiste en cuántas porciones puedes cortar tus rollos de canela, cuánto tiempo debes dejarlos leudar, cuánto tiempo debes hornearlos y 3 diferentes tipos de rellenos o salsas para tus rollitos. Gracias por ver y recuerda dejar en los comentarios qué nuevas recetas quieres ver.